tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo al Señor por esta oportunidad preciosa y le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica. Estamos en la sexta lección de este primer trimestre del año 2025. El amor de Dios por la justicia es el tema de la semana, y la sección de este día va a titularse Un Dios arrepentido, y vale la pena iniciar esta sección haciéndonos una pregunta. ¿Puede Dios arrepentirse? Cuando entendemos el significado de la palabra arrepentirse, entonces pareciera no poderse aplicar a Dios, porque llamamos arrepentirse o alguien se ha arrepentido cuando reconoce que ha cometido una falta, cuando reconoce que se ha equivocado en una decisión y entonces se arrepiente de haber tomado ese camino o de querer proseguir en ese camino. Si entendemos el arrepentimiento desde esta concepción, definitivamente no pudiéramos aplicársela a Dios, no pudiéramos aplicársela al Señor, porque Él no comete errores, Él no se equivoca, Él no comete pecado, Él no toma caminos incorrectos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios utiliza el término arrepentirse y se lo aplica a Dios? Hemos dicho en otras ocasiones, y voy a repetirlo en esta oportunidad también, que muchas veces Dios al inspirar a los autores de la Biblia, entonces deja que ellos utilicen las palabras humanas que más cerca pueden describir lo que ellos o lo que Dios quiere transmitir. Y la Biblia, recuerden, está escrita en un lenguaje humano. Comprender a Dios en el lenguaje humano es casi una tarea titánica, pero vamos a entender juntos exactamente qué es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando habla de que Dios se arrepiente. De hecho, hay dos versículos en la Biblia, entre otros, que la lección toma en cuenta en este día para mostrarnos que la misma Escritura dice que Dios no se arrepiente. Números 23:19. Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es un hombre para que se arrepienta. Y hace una pregunta, dice y no hace, promete y no cumple. Por supuesto que sí, cuando Dios dice algo lo hace y cuando Dios promete algo lo cumple. Este concepto está en el contexto de Balaán cuando fue a maldecir al pueblo de Israel. La otra cita que menciona la Escritura es 1 Samuel 15:29 y está en el contexto de la reprensión que Samuel le hace a Saúl cuando definitivamente le quita el reino y él va a irse y Saúl se agarra de la capa de Samuel y la rompe, y entonces una vez más el Señor a través del profeta le recuerda a Saúl que él lo que dice lo cumple, que lo que él promete lo hace, que no se arrepiente, y entonces el reino ha llegado a su fin, ya no habrá oportunidad para él. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? ¿Cómo podemos comprender esto? Algunos pudieran interpretar que es que Dios no cede para nada, que Dios toma una decisión radical y se mantiene allí y no cambia, no hay posibilidades de que haga otra cosa diferente. Pero vamos juntos a mirar
la historia bíblica, vamos juntos a mirar lo que está ocurriendo en estos lugares para comprender el contexto de la palabra donde dice que Dios no se arrepiente. Vayamos al capítulo 23 del libro de Números. Balaam está siendo contratado para maldecir al pueblo de Dios. Y durante varias estaciones ha intentado maldecir al pueblo, pero no logra hacerlo, porque Dios no se lo permite, Dios no lo deja hacerlo. Y entonces él entiende que aquel pueblo errante, que aquel pueblo que está en el desierto, que aquel pueblo que está allí en aquella condición, que pareciera un pueblo desprotegido, tiene nada más y nada menos que la bendición de Dios, y Dios ha prometido a ellos dar la tierra de Canaán, ha prometido la conquista de la tierra. Y dice Balaam, mira, no importa lo que hagamos, Dios no se va a arrepentir, es decir, Dios no va a cambiar de parecer, no va a dejar de cumplir la promesa que le ha hecho a los hijos de Abraham. Él le va a dar la tierra de Canaán. Cuando Saúl, en 1 Samuel 15, también va a ocurrir lo mismo. Saúl ha traspasado el límite de la gracia del Señor. Y no porque Dios no pudiera haberle perdonado a Saúl, es porque Saúl no se había arrepentido, venía con error tras error, equivocación tras equivocación, decisiones malas tras decisiones malas, y a pesar de la confrontación que Dios le hace a través del profeta, Saúl no se arrepiente de corazón. Saúl se arrepiente por las circunstancias, Saúl se arrepiente por las cosas que está tomando, el rumbo que está tomando su historia, pero no está arrepentido de corazón. De hecho, no se arrepintió en toda su vida. Y Samuel le dice, mira, Dios ha tomado una decisión y no va a cambiar de parecer, no se va a arrepentir de esto. Pero hemos estudiado y hemos visto que Dios, permítame usar esta expresión para hacerme entender bien, cambia de parecer cuando el pueblo se arrepiente de corazón. Ayer colocamos algunos ejemplos que voy a repetir hoy. Cuando Dios le pide a Moisés que se aparte de los israelitas porque Él los va a erradicar, hay una oración de intercesión, y cuando alguien intercede por otro, entonces Dios obra un cambio en la decisión tomada por el beneficio del que está allí. Lo vemos cuando Nínive, fue el otro ejemplo que coloqué ayer. Si hay un arrepentimiento, entonces Dios cambia para dar nuevas oportunidades. ¿Tú te imaginas qué sería de ti, qué sería de mí, qué sería de nosotros si Dios no estuviera atento a nuestras peticiones de perdón, de arrepentimiento? Es más, cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón, cuando tú y yo nos entregamos al Señor de corazón, no lo hacemos porque queremos hacerlo. Es el Espíritu del Señor el que ha obrado en nosotros. En otras palabras, es Dios el que toma la iniciativa de salvarnos. Es Dios el que toma la iniciativa de hacer de nosotros personas victoriosas. Así que Dios no se arrepiente en el sentido que lo hace el ser humano. No es que Dios cambia de parecer como lo hace el ser humano. Yo hoy prometo hacer algo, pero de pronto me dio flojera y no lo hice. De pronto yo le prometí a fulano pagarle una plata que le debía, pero llegó el momento de pagar y no tenía. Y me hice loco, o simplemente no era que no tenía, sino que no quise pagar. Pero Dios es un Dios justo, correcto, cabal en todos los aspectos.
Así que Dios se arrepiente, pero no que cambia de parecer con sus promesas. Lo hace cuando tú y yo, que hemos errado el camino, venimos con el corazón arrepentido para que Él nos dé una nueva oportunidad. Como a los ninivitas, como al pueblo de Israel, una y otra vez, una y otra vez. Qué grande es Dios, qué grande es el Dios que adoramos. Vale la pena alabarle en esta hora a través de la oración. Querido Padre, gracias por tu carácter. Gracias, Señor, porque nos ayudas a comprender mejor tu escritura cada día. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.